Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial donde vamos a estar hablando un poco sobre lo que es tablas maestro detalle, sobre Master Details. Vamos a hacer un pequeño ejemplo donde vamos a poder utilizar esto. Entonces, primero vamos a ver qué es una tabla maestro detalle. Cuando hablamos de maestro detalle, estamos hablando, por ejemplo, de dos tablas que están relacionadas entre ellas por vía de un campo. Hay una relación de uno a mucho. Pueden haber muchísimos ejemplos, como por ejemplo está el asunto de la factura y los detalles de factura o las líneas de factura, como le llaman en algunos casos, donde tenemos una factura, tiene muchos detalles o muchas líneas de factura. También podemos ver el otro ejemplo que sería un cliente puede tener muchas facturas. En este último ejemplo podemos ver que la tabla, o se puede entender que la tabla clientes sería la tabla maestro y la tabla factura sería la tabla, la parte de detalles. Por eso podríamos decir maestro detalle, donde las facturas dependen directamente de lo que es el cliente. Porque un cliente obviamente puede tener muchas facturas. Entonces, en el sentido de una factura directamente con su detalle de factura, la tabla de factura haría el papel, el rol de maestro, y la tabla de líneas de factura o de detalle de factura haría el papel de detalles, conformando así maestro detalle. Vamos a ver un ejemplo nosotros que lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer con clientes y facturas, donde vamos a mostrar muchos clientes y a su vez cada cliente puede tener muchas facturas asociadas a él. Vamos a proceder en SQL, vamos a diseñar una base de datos, la cual le vamos a llamar ejemplo, le vamos a llamar maestro detalle BD. Vamos a darle OK. Y aquí tenemos nuestra tabla que se llama maestro detalle. En esta tabla vamos a crear, en esta base de datos vamos a crear dos tablas. Primero vamos a iniciar con la columna ID clientes, cliente, que va a ser de tipo entero. Esta sería la clave primaria y además vamos a ponerle un autoincremento a esta para que se haga automáticamente a este campo. Entonces, vamos a ponerle un nombre al cliente, también vamos a ponerle un apellido o los apellidos. ¿Qué más podríamos ponerle para nuestro ejemplo? Vamos a ponerle el sexo. Y yo creo que sería suficiente. Con eso es suficiente para poder lograr el objetivo que tenemos. En el caso del sexo vamos a poner lo que sería bit. El nombre vamos a ponerlo varchar. Y también este vamos a ponerlo varchar. Con esto es suficiente. Vamos a guardar nuestra tabla y vamos a ponerle clientes. Además vamos a crear también otra tabla llamada facturas. En esta tabla vamos a ponerle el ID factura, que también será un entero clave primaria, y vamos a ponerle también el autoincremento a esta columna. Luego vamos a ponerle que la fecha. Vamos entonces ahora a ponerle número de factura, a ponerle también el total. Además, también por último, vamos a agregarle el ID de cliente, que es el campo que nos va a permitir a nosotros hacer la relación. El ID de cliente, que será un entero. La fecha, vamos a ponerlo de tipo datetime. El número de la factura va a ser un nvarchar. Y el total va a ser un numeric. Vamos a ponerle 18,2. Bueno, pues con todo esto ya tendríamos nuestra tabla de facturas realizada. Vamos a poner facturas. Ahora vamos a hacer la relación en las facturas en
de las tablas. Vamos a hacer la relación de las tablas. Y aquí entonces tenemos las dos tablas, clientes y facturas, y tomamos el cliente y lo arrastramos hasta donde dice ID cliente en la tabla de factura. Podemos ver en cliente y de cliente, en facturas y de cliente, y hacemos nuestra relación. Aquí vemos que hay una relación de 1 a mucho con facturas, donde cliente va a ser la parte de maestro y facturas va a ser la parte de detalle. Y con esto tendríamos nuestra relación maestro-detalle. Vamos a darle a guardar y yes. Bueno, para adelantar tiempo, hemos llenado alguna información en la base de datos, donde pusimos 2 clientes y también en el ámbito de la factura pusimos 2. Para ser más claros, simplemente después de haber creado la factura, dimos clic derecho, por ejemplo, a cliente, editar, y aquí empezamos a llenar. Vamos a llenar otro, vamos a poner, por ejemplo, Manuel Gómez, true, y también vamos a poner otro y vamos a poner a Miguelina Sandovalín false. Entonces en factura, edit facturas, aquí podemos ver, pusimos 2. En el caso de la primera factura pertenece al primer cliente, que es Alfred, y la segunda pertenece a Miguel. Vamos a agregarle otra factura, por ejemplo, a Alfred. Vamos a poner aquí esta fecha, la voy a copiar para hacerlo más rápido. Entonces F-589-3, por ejemplo. Esto digamos que le costó, que tiene un total de 500 pesos y pertenece al cliente 1. Ahí podemos ver el detalle. Ya hay 2 facturas asociadas al mismo cliente. Vamos a agregar una más. Vamos a poner F589-4. Y esta la vamos a poner al cliente 3. Nada más. Al cliente 2. Vamos a agregarle una más al cliente 1. Y ahí está. Entonces, ahora vamos a hacer la prueba en una aplicación. Vamos a hacer una aplicación en Visual Studio. Bien, aquí estamos en Visual Studio. Vamos a hacer una aplicación en C# para probar. Vamos a darle a New Project, selección Windows, Windows Application, y le damos OK. Y aquí estamos. Entonces, le damos clic entonces en View. Vamos a Toolbars y le damos, en View, y vamos a Other Windows, y le damos a Data Source. Aquí entonces añadimos un nuevo Data Source, seleccionamos Database, siguiente, y luego buscamos acá, seleccionamos SQL Server, ponemos el nombre del servidor, seleccionamos la base de datos que es Maestro Detalle BD y le damos OK. Le damos siguiente, Next. Y aquí están las tablas, seleccionamos ambas tablas, clientes y facturas. Le damos a Finish. Y aquí tenemos clientes, y tenemos facturas. En el caso de clientes vamos a seleccionar y vamos a darle acá, en esta flechita, y vamos a seleccionar Details. Arrastramos. Y aquí lo tenemos. Entonces, lo vamos a dejar exactamente como está, para hacerlo más rápido. Luego tomamos facturas y así mismo como está, para que salgan como si fuera una grilla o un data grid view. Le damos acá, lo tiramos, expandimos, venimos aquí en Toolbox, buscamos Binding Navigator, la flecha, aquí en Doc le ponemos None para que, o None para que quede suelto. Entonces lo enlazamos, vamos aquí
donde dice binding source y seleccionamos facturas binding source. Y entonces ahora sí lo podemos correr. Y nos vamos directamente al último, que es Miguelina, y a Miguelina vamos a agregarle una factura. Vamos a decir que la fecha sería el 2/11/2016, el número de la factura F589-9, por decir un número, 569.5. Vemos que acá que de una vez inmediatamente aparece el ID de cliente 4. Ok. Entonces le damos a guardar. Ahora sí, podemos ver, nos vamos al final. Ahora Miguelina tiene una factura. Miguel Gómez también tiene una. Miguel Solano tiene 2. Y Alfred Gutiérrez tiene 3. Bien, esto es Maestro Detalle. Una tabla de clientes que funciona como maestro y otra tabla de facturas, en este caso, que funciona como detalle, diciendo de que un registro de la tabla cliente está asociado a muchos registros de la tabla factura. Entonces hace la función de maestro detalle. Este video lo he hecho bastante rápido para que aprovechemos el tiempo. Espero haberme dado a entender. En caso contrario, me escriben y con gusto, en el momento que podamos, estaremos respondiéndole y ayudándole en lo que podamos. Muchas gracias.